¿Qué tal? En este video ahora veremos, como yo les había comentado en algún video anterior, que yo iba a hacer la demostración del teorema de Pitágoras con otro método que no fuera el de los cuadrados, que precisamente vimos en aquel video que se trató sobre el teorema de Pitágoras, que precisamente te dejo una tarjeta en este momento con ese video al que me refiero, que se titula Teorema de Pitágoras, para que veas cuál fue, digamos, la forma un tanto más básica de cómo demostrar este teorema, ¿no? Pero ahora lo haré en base a la proporcionalidad y, ¿por qué no? También, ¿por qué no utilizar por ahí algunas técnicas extras? Pero bueno, a ver, de entrada, digamos que tenemos que comenzar diciendo que nosotros podemos aplicar un teorema extra, aparte, para justificar lo que yo voy a hacer ahorita. Y ese teorema enuncia que digamos que el triángulo grande, ¿cómo decirlo? A ver, el triángulo grande, voy a hacer un dibujo como tal. Y ese triángulo lo voy a dibujar pues digamos que bueno, como parado, por decirlo de alguna manera, para que digamos sea un tanto más sencillo de notar a lo que quiero explicar. El triángulo grande es proporcional a los dos triángulos pequeños, o sea que son semejantes. Este triángulo de acá, el triángulo, digamos, el que estoy encerrando aquí, ese triangulito, digamos, es pues digamos más pequeño como tal, ¿no? Pero lo voy a dibujar así. Bueno, quizá un poquito diferente. Vaya, para que tampoco se vea tan deforme, ¿verdad? Ahí está, más o menos. Y aquí está su ángulo recto. Y el triángulo, digamos, mediano, que es este, ¿verdad? Lo voy a dibujar. A propósito, lo voy a dibujar precisamente con la posición que tiene. Que en este caso sería algo así. Bueno, a ver ahí algo así. Obviamente, pues el tamaño de este está bastante más grande que este, pero bueno, quiero que se entienda, ¿verdad? A lo que quiero llegar como tal. Eso sí, lo que sí intenté respetar es de que vean, por favor, que este triángulo de aquí y el triángulo de acá comparten un mismo lado, que en este caso es la altura, esta línea roja, ¿verdad? Bueno, la que está en negro, la altura la comparten y por eso yo intenté que esta altura fuera la misma que esta para que se vea que, vaya, que no hay ningún problema como tal. Ahora, como yo les comento, la proporcionalidad es entre todos. O sea, digamos, el triángulo pequeñito es proporcional al grandote y el triángulo mediano, por decirlo así, es proporcional al grande y finalmente el triángulo, por lo tanto el triángulo pequeño es proporcional al triángulo mediano. Incluso, ¿por qué no? A ver, aquí voy a hacer voy a borrar el triángulo grande porque pues no quiero que quizá por cuestiones de óptica como que se note como que tanta diferencia, ¿no? Entonces, a ver, lo dibujo mejor de esta manera para que sí se note ya el tamaño. Entonces, como yo les comento, es proporcional. Ahora, ¿por qué? Porque, y esta parte sí la vamos a explicar como tal, vean por favor que este ángulo que está aquí, que estoy marcando con color rojo, vendría siendo, en pocas palabras, ojo, porque la posición de este triángulo, que es el mismo que este, cambia, ¿no? La orientación, cambia la orientación. Entonces, ese ángulo que está ahí en rojo es lo mismo que este, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, solamente se lo voy a colocar aquí, ¿sale? Porque no quiero que se entienda que esta X es este ángulo. Incluso, ¿por qué no? Mejor aclaro que esa X es la distancia nada más que existe hasta la línea en negro, ¿no? Y la Y es la distancia que existe para hacia el otro lado, ¿no? Entonces, como yo les comento, este ángulo de aquí vendría siendo este ángulo de acá y el ángulo de aquí, que es digamos, el triángulo grande, vendría siendo el equivalente a lo que es vendría siendo equivalente a lo que es este ángulo de acá, ¿no? Entonces, es más, ¿por qué no también con colores? A ver, aquí con rojo vendría siendo el equivalente a ese, y con azul, ¿por qué no decir que este ángulo de acá sería el mismo que este? ¿Sale? ¿Por qué? Porque dense cuenta que este ángulo es el del triángulo grande, el completo, ¿verdad? Y al mismo tiempo es el ángulo del triángulo mediano, ¿no? Entonces, aclarando eso, ojo, aclarando eso, con esto nosotros ya podemos ir haciéndonos una idea de que sí son proporcionales, porque hay un teorema que dice también que, digamos que, pues si dos, que si
que si dos triángulos rectángulos, vamos a decirlo así, tienen un ángulo agudo igual, entonces automáticamente son proporcionales. ¿Por qué? Porque los catetos que lo forman tienen que ser proporcionales como tal, ¿de acuerdo? O con los lados que lo forman, para no decir la palabra cateto. Entonces, por lo tanto, sí, con eso estamos asegurando, ¿verdad? Estamos asegurando que este triángulo es proporcional a este por el ángulo en color rojo y este triángulo es proporcional a este por el ángulo en color azul. Ojo. Entonces, ahora ya nada más lo que falta es justificar que este triángulo es proporcional por lo tanto al otro. Y dense cuenta de dónde va a salir. Va a salir de la siguiente manera. Fíjense por favor. Vean por favor que en este caso, este triángulo que está aquí en rojo, ¿verdad? Si este ángulo de aquí es el mismo, por lo tanto, este ángulo de acá tendría que ser el mismo ángulo de aquí, obviamente, ¿verdad? Porque como estos dos son 90, ¿verdad? Entonces, como los dos son 90 grados, por lo tanto, los otros dos ángulos agudos tienen que ser también iguales, o sea, proporcionales, ¿no? Eso es lo que dice el criterio de proporcionalidad, el criterio de semejanza que se vio precisamente en aquel video anterior. Yo te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que veas a qué me refiero como tal. Por lo tanto, entonces podemos decir que este angulito de aquí es el mismo que este ángulo de acá, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, eso quiere decir que tranquilamente yo podría dibujar el triángulo digamos chico, lo podría dibujar yo aquí. O sea, yo lo podría poner ahí y sin ningún problema. Entonces, obviamente ya estando ese triángulo dentro del mediano, ya con eso estamos justificando precisamente que ya son proporcionales como tal los triángulos entre sí. Bueno, después de toda esta explicación, ahora sí vamos a hacer la parte ya, ¿cómo decirlo? Como algebraica, para hacer la demostración del teorema de Pitágoras. Recuerden que la demostración del teorema de Pitágoras, precisamente en ese video que yo les mencioné al principio de decía que la fórmula habla que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, vamos a hacer esta demostración con los datos de este triángulo que estaba de inicio. Pero voy a poner las medidas en los triángulos en amarillo para que no nos vayamos confundiendo. A ver, esta sería la C para el grande, esta sería su B y esta sería su A. Para el chico, la A es esto, esta es la X. O sea, este es el lado X. Y para el mediano, esta es la B. Y la Y, esta es la Y. Perfecto. Entonces, ¿cómo comenzamos con este procedimiento, con esta justificación? Ahí va. Voy a hacerlo precisamente por teorema de Tales o por semejanza. Entonces, que precisamente el teorema de Tales fue dos videos anteriores a te dejo una tarjeta también en este momento con el video del teorema de Tales para que veas por qué es que también se relaciona con esta situación. A ver, por ejemplo, si yo lo hago por proporciones, podría decir yo que, como son semejantes los triángulos, entonces yo podría decir que el lado, digamos, pequeño, del triángulo, bueno, la base, en pocas palabras, el triángulo grande, es proporcional a la base del triángulo pequeño, que es la X, ¿no? Y por lo tanto, ahora sería que la diagonal del triángulo grande sería proporcional a la diagonal del triángulo pequeño. Como yo les comentaba, aquí puede ser triángulo grande y aquí pequeño o viceversa y no hay ningún problema. O sea, tiene que salir sin ningún problema esto. ¿De qué se deduce de esto? Como obviamente yo no tengo valores numéricos, ¿verdad? Yo voy a deducir lo siguiente, que si yo hago el producto cruzado, como vimos en los ejemplos precisamente de los ejercicios del teorema de Tales, si yo hago el producto cruzado aquí me quedaría a por a, que es a cuadrada, y esto me queda igual a c por x. ¿De acuerdo? Ahora, no perdamos de vista esto porque voy a hacer lo mismo con el triángulo mediano y el grande. Entonces, ¿cómo sería ahora para el mediano y el grande? Sería que bueno, en este caso serían esos equivalentes, ¿no? Aquí sería, una vez más, sería que la B, que sería como la parte de el lado mediano del triángulo grande, es equivalente a Y, que es el lado mediano del triángulo mediano, ¿verdad? Y ahora tocaría precisamente poner la otra proporcionalidad, que en este caso sería que la diagonal, ¿verdad?
del triángulo grande, que es la C, es proporcional a la diagonal del triángulo pequeño. Aquí voy a aclarar que es el triángulo grande y el triángulo chico, ¿no? Y lo mismo acá. Primero empecé con el triángulo grande y el triángulo chico. ¿Para qué? Para que sea un poquito más didáctico para ustedes y no se me vayan perdiendo a lo que yo me refiero. Entonces, como yo les decía, a ver, recapitulemos. Sería para el primer análisis, sería la base del triángulo grande, sería AX, que es la base del triángulo pequeño. Luego obviamente tengo que otra vez comenzar con el grande. La diagonal del triángulo grande es la diagonal del triángulo pequeño. Hasta ahí vamos bien. Hacemos ahora el mismo análisis para lo que es la comparación entre el grande y el mediano. En este caso, entonces, ¿por qué no? ¿Verdad? Aquí aclaramos entonces que en lugar de chico le pongo mediano. Nada más para que, pues igual, sigamos con la misma tónica de los tamaños de los triángulos. Ahora sí, entonces, decimos que el lado, digamos, mediano del triángulo grande es al lado mediano del triángulo mediano y luego que la diagonal del triángulo grande es la diagonal del triángulo mediano. Entonces, ahora sí, aclarado eso, ¿cómo me quedaría? Me quedaría b por b es b cuadrada y eso es igual a cy. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, lo que haríamos nosotros es sumar, hacer la suma, ¿verdad?, entre estas dos relaciones. Entonces, ¿cómo me quedaría? Si yo sumo lo que es el producto de c por x con el de c por y, me quedaría de la siguiente forma. Quedaría que cx más cy, ¿verdad? Entonces, a ver aquí me quedaría que cx más cy. Y obviamente eso sería equivalente a lo que es a cuadrada más b cuadrada. O sea, en pocas palabras, si yo sumo esto con esto, como son equivalentes con estos dos, pues es lo mismo que sumar a cuadrada más b cuadrada. Luego, dense cuenta que yo puedo factorizar por término común lo que es la letra c ahí, y me quedaría que es c por x más y, ¿verdad? Recuerden también que ya hay videos de factorización también en este canal, se encuentran en una lista de reproducción que precisamente se titula factorización. Te dejo una tarjeta en este momento con esa lista por si gustas echarle un ojo. Hay muchos casos de factorización ahí. Pero bueno, aquí regresando otra vez a esto, vean por favor que finalmente x más y vendría siendo lo mismo que todo esto. Precisamente desde un inicio yo aclaré que esto es x y esto es y, por lo tanto dense cuenta que la suma de las dos es c, o sea que c desde el principio fue x más y, o sea digamos yo separé toda la longitud del triángulo grande, toda la diagonal en dos longitudes diferentes. Por lo tanto, como c es igual a x más y, en pocas palabras esto que está aquí entre paréntesis es lo mismo que c. Por lo tanto, yo con esto ya puedo concluir, ¿verdad?, que c por c es c cuadrada y esto es igual a cuadrada más b cuadrada. Y con esto estamos finalmente concluyendo la demostración del teorema de Pitágoras. O sea, dense cuenta que el teorema de Pitágoras también se puede demostrar, como ya se vio en toda esta explicación, mediante semejanza, proporciones, teorema de Tales y todo eso. Para que vean que vaya, hay formas alternativas además de los tres cuadrados que yo les dibujé en el primer video. Vaya, este video lo hice principalmente con dos propósitos. El primero, vaya, pues ¿por qué no? Mostrar una demostración que la verdad pocas veces se enseña pocas veces se enseña en la escuela, o al menos pues de lo que yo he visto, ¿verdad? De los estudiantes que me han tocado, incluso cuando yo era estudiante, la verdad en mi caso no me mostraron este tipo de demostración para el teorema de Pitágoras. Vaya, no quiero decir que no hayan otros canales también de educación, ¿verdad? Videos de esto, obviamente yo sé que debe de haber, pero me refiero de que, pues, si alguna persona, alguien que esté estudiando matemáticas, nunca ha visto un video de clases de ningún canal, de nada, en YouTube o algo así, y pues después de repente se preguntan, oye, ¿cómo demostrar el teorema de Pitágoras? Y llegan de casualidad, por ejemplo, a este video. Eso es a lo que yo quiero llegar. O sea que es un tipo de demostración que casi no es explicado en la escuela, ojo, en la escuela, que de ahí pues uno vaya a buscarlo a las plataformas, en este caso YouTube, ¿verdad? Pues eso ya es diferente, ¿verdad? Yo sé que habrá videos ahí, bastantes videos con la misma explicación, bueno, quizás no la misma explicación, pero explicando el mismo tema, ¿no? Entonces, pues, como yo les comento, esa sería la primera finalidad, y la segunda finalidad con que yo hice este video también era para repasar precisamente lo que es esta onda de la semejanza, y por qué no también esta onda también de lo que es ¿cómo decirlo? Como la equivalencia, como lo que son los ángulos que
que sí, que porque son iguales, que por qué aplicando los criterios, ¿verdad? De que si es el ángulo lado ángulo, todo eso. Y de ahí, pues ya nada más después de este video, ya pasaré a ejercicios que ya estén un poquito más complicados de Pitágoras, de Tales y todos esos temas, ¿no? Pero eso ya será en el siguiente video. Pues ahora sí, no me despido sin antes, como siempre, pues pedirles por favor que se suscriban a este canal, también de que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y también si pudieras regalarme un like de paso, pues eso me ayudaría bastante. Y recuerda también que si tú conoces a alguna persona, no sé, que le cueste la materia, que quiere estudiar para un examen, resolver alguna tarea o simplemente le da curiosidad, pues este tipo de cosas, pues vaya, pueden existir, ¿verdad? Y tú les recomendaras mi contenido, mi canal, también te lo agradecería mucho porque con eso yo llego a más personas y pues quien quite y les pueda gustar mi estilo de enseñanza, ¿no? Mi método de enseñanza. También recuerda que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú te expreses ahí de manera libre, eso sí, con respeto, ¿verdad? Las buenas palabras, las buenas formas, con educación, por si tienes alguna duda, alguna aclaración o alguna corrección, por si yo me equivoqué en este video o en algún anterior. Pues ahora sí, sin otra cosa más que decir, me despido de todos ustedes, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.